Dicen que quien olvida su historia está condenado a repetirla, pero también que quien la recuerda tiene el poder de transformarla. Bienvenidos a Vientos Sureños, Voces que Enseñan, un espacio sonoro donde viajaremos en el tiempo, interrogaremos nuestro presente y proyectaremos juntos la educación que soñamos. Yo soy Andrea Rosero Bernal y hoy te invito a una conversación que quizá no habías tenido. Una conversación con la historia de nuestra educación, desde Nariño, desde sus montañas, sus pueblos y su gente. Muy bien, hagamos un breve viaje a través de la historia. Cuando pensamos en educación, casi siempre imaginamos pupitres en fila, profesores dictando clases y estudiantes tomando apuntes. Pero, ¿te has preguntado de dónde viene esa idea? ¿Quién decidió que la escuela debía funcionar de esa manera? La educación, como dice Paulo Freire, nunca es neutra, o es instrumento de liberación o de domesticación. Y la historia de la educación en Colombia, y específicamente en Nariño, ha estado marcada por esa tensión entre quienes han querido imponer sus modelos educativos y quienes han defendido sus propias formas de aprender, enseñar y vivir. Durante la época colonial, las escuelas respondían a intereses de control social, moral y religioso. En regiones como nuestro departamento, históricamente habitado por pueblos indígenas como los Pastos, Quillacingas, entre otros, la educación sirvió no para liberar, sino para domesticar y controlar. El aprendizaje del español fue impuesto en alianza con la religión católica con el poder colonial. Las cosmovisiones indígenas, afro y campesinas fueron marginadas y muchas veces perseguidas, mientras se imponía una visión europea como la única válida. En el siglo XIX, tras la independencia, la Constitución de 1821 propuso una educación pública, pero era elitista y centralizada. En departamentos como Nariño, las escuelas tardaron en llegar a zonas rurales y cuando lo hicieron, fueron espacios para difundir el pensamiento de las élites bogotanas, como lo menciona Ramírez. Y aquí tenemos un dato curioso. En 1870, bajo el gobierno radical, se decretó la educación primaria gratuita y obligatoria, pero con una fuerte influencia religiosa, manteniendo una educación memorística y moralizante. Ya en el siglo XX, gracias a pensadores como José María Torres, Caicedo y Agustín Nieto Caballero, impulsaron una educación más activa y vinculada a la realidad social. Aún así, en regiones como Nariño, la educación popular y campesina persistió desde lo comunitario. En las mingas de pensamiento, los fogones, las tulpas, los mitos, las leyendas, es decir, en su propio vivir y sentir, es decir, en sus caminos. Ahora, dime tú, ¿realmente crees que la educación que tenemos hoy es neutra? ¿O es el resultado de esas tensiones históricas no resueltas? Mientras desde el Estado se promovían modelos europeos, religiosos o academicistas, en los pueblos, en los caminos rurales y en las montañas del sur, la educación florecía de otras formas, en las voces de las abuelas, en las mingas comunitarias, en los relatos de la tierra, en la sabiduría de nuestros abuelos. Es por esto muy importante reconocer la diversidad, que no es solo un acto de justicia histórica, es también una oportunidad para reimaginar el presente y construir un modelo educativo que no excluya, que no homogeneice, sino que abrace las múltiples formas de saber, sentir y aprender que conviven en nuestro país. Ahora bien, en plena era digital, Nariño sigue enfrentando desafíos. Según el Plan Decenal de Educación de Nariño, las brechas entre el campo y la ciudad persisten. Hay una débil articulación entre los saberes ancestrales y la educación formal, y los métodos pedagógicos siguen privilegiando la repetición y la memorización sobre el pensamiento crítico.
Uno de los principales problemas que afecta a la educación en Nariño es la alta dispersión geográfica de la población, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, lo que limita la cobertura educativa y obstaculiza la garantía del derecho a una educación de calidad. Según el Ministerio de Educación Nacional, los municipios de la zona andina y del Pacífico nariñense presentan altos índices de deserción escolar, relacionados en gran parte con factores como la pobreza, el conflicto armado, el trabajo infantil y la falta de infraestructura escolar. Pero también hay experiencias esperanzadoras. La educación en Nariño ha sido un espacio de resistencia y transformación social, donde comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han construido propuestas pedagógicas propias como las escuelas de pensamiento ancestral, las redes de educación intercultural y los proyectos etnoeducativos. Estas iniciativas, que parten del reconocimiento del territorio como sujeto pedagógico, han sido fundamentales para fortalecer identidades colectivas y promover una educación más contextualizada. Como diría Catherine Walsh, la educación debe partir de la experiencia, la cultura y la memoria colectiva de los pueblos, y eso empieza a reconocerse en las escuelas rurales de Nariño. Así, cada vez más docentes, por no decir maestros, entienden que su trabajo no es solo transmitir contenidos, sino formar sujetos críticos, conscientes de su historia y su territorio. Entonces, ¿qué nos enseña esta mirada histórica? Claro que sí, que la educación no es neutra, que ha sido y sigue siendo una herramienta de poder, pero también de transformación social. Que necesitamos pedagogías liberadoras que partan de la vida cotidiana, de las necesidades de nuestras comunidades y de la historia de exclusiones y resistencias que ha marcado a nuestro territorio. Como lo afirma nuestro querido amigo Freire, de quien hemos aprendido mucho, enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, y eso implica reconocer que en las comunidades de Nariño hay saberes ancestrales, comunitarios y populares que merecen ser transmitidos por medio de la oralidad en la escuela actual. La educación en Nariño requiere de una transformación profunda que supere las visiones homogéneas e instrumentales del aprendizaje. Es urgente avanzar hacia una educación contextualizada, inclusiva, participativa y territorialmente pertinente, que reconozca la diversidad como un valor y no como un obstáculo. Esto implica no solo fortalecer la inversión pública, sino también generar espacios de diálogo intercultural que potencie las capacidades propias de las comunidades nariñenses. No basta con hablar de inclusión, interculturalidad o justicia educativa, si no entendemos los orígenes de la exclusión. Esta mirada histórica nos invita a asumir una postura crítica frente a los modelos que aún dominan nuestros espacios educativos y nos motiva a trabajar por una pedagogía que reconozca la diversidad, que escuche otras voces y que dignifique los saberes propios de nuestro territorio. Por lo tanto, esta experiencia de aprendizaje nos deja una convicción profunda. La educación no debe ser una herencia colonial que reproduce desigualdades, sino una herramienta de emancipación que nos permita sanar, reconocer y construir juntos otros mundos posibles desde la dignidad y el respeto mutuo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, entender el pasado no es quedarse atrapado en él, sino reconocer de dónde venimos para decidir hacia dónde queremos ir. Porque al final, educar no es solo transmitir conocimientos, sino tejer sentidos colectivos, dignificar las raíces y formar ciudadanos capaces de transformar su realidad. Hasta pronto. Nos escucharemos en el próximo episodio de Vientos Sureños, Voces que Enseñan.